Leonor de Borbón, la actual heredera al trono de la corona española, ostenta diferentes títulos históricos que están recogidos en la propia Constitución: Princesa de Asturias, Princesa de Gerona, Princesa de Viana, Duquesa de Montblanc, Condesa de Cervera y Señora de Balaguer. Estos son los títulos que ostenta Leonor, pero en concreto el de Princesa de Viana tiene más de 6 siglos de historia. Una historia que vamos a conocer hoy en el debate. Soy Iranzu García Vergara, es sábado 27 de septiembre. Durante su visita, los reyes, junto a la princesa Leonor, han presidido el homenaje a los reyes de Navarra y al reino de Navarra en el monasterio de Leire. Y es que durante todos estos días que van a estar en Navarra, van a recorrer algunas localidades clave para la historia de Navarra: Viana, Olite, Pamplona, Leire y Tudela. Vamos a hablar de la importancia histórica del título y también de la vinculación de estas localidades con la historia del Reino de Navarra, con la catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Navarra, Julia Pagón. Hola, Julia. Julia, estamos en el viaje oficial de la princesa Leonor, que está haciendo estos días por Navarra, un viaje que hace en calidad de princesa de Viana, un título histórico recogido en la Constitución. ¿Qué vinculación tiene este título con la historia en concreto del Reino de Navarra? Bueno, pues en primer lugar, cabe señalar que la Constitución de 1978, en su artículo 52.7, recoge la tradición de otorgar un título al heredero de la corona. Hay que situarse, estamos en los años de la transición española, y una de los objetivos y de la voluntad política entonces en España era dotar a la monarquía parlamentaria de una continuidad. Y para, digamos así, asentar, ahormar históricamente la continuidad monárquica, se refirió como, en ese artículo, el príncipe heredero, ¿no? Desde el momento de su nacimiento o en el momento de su juramento o su reconocimiento público, ¿no? Pues tendría la dignidad del príncipe de Asturias y decía algo así el artículo, más o menos, de los otros títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la corona española. Teniendo en cuenta que la corona española estaba conformada por 3 reinos históricos, que eran el de Castilla y León, el de Aragón y el de Navarra, lógicamente los 3 títulos del heredero que se otorgaron en la Baja Edad Media, que ahora vamos a ver cuáles son, los asumía el heredero a la corona, entonces el actual rey Felipe. Julia, nos estamos yendo a, efectivamente, como dices, la Baja Edad Media. En ese momento este título existía, ¿no? Sí, mira, el año 1423, el abuelo que va a tener el título, que es el príncipe de Viana, Carlos, que es un niño de apenas 2 años, va a recibir se va a crear una titulación. En concreto, el 20 de enero de 1423 estaba suscrito el documento, que además va a tener la princesa la oportunidad de ver en estos días en la visita, y que creo que se le ha mostrado en el Palacio de Navarra. En ese documento, que además se suscribe en Tudela, y que además es una villa, ¿no? Una ciudad que va a visitar en estos días, el rey, ratificaba y creaba ese principado, un principado compuesto por un conjunto de 13 villas. A la cabeza estaba Viana, pues casi unas 40 aldeas y unos 8 castillos. Y el objetivo de Carlos III, el Noble de Navarra, era dotar al heredero de unas rentas y también de una dignidad, imitando lo que se había hecho en otras
monarquías europeas. Por ejemplo, la primera en dotar de un título al heredero sería Inglaterra, cuando se crea el de Príncipe de Gales en 1283, o por ejemplo en la corona, en Francia, cuando se crea el Delfinado de Vienne en 1346, y ya situados en la península ibérica, como en la corona de Aragón, se le otorga al heredero el título de Duque de Gerona y Conde de Cervera en 1315, luego Príncipe de Gerona en 1416, así como el de Duque de Montblanc, títulos que tiene la actualmente heredera, como también Señor de Balaguer en 1413. Hay que pensar que ella es no solamente princesa de Asturias, princesa de Gerona, princesa de Viana, sino también duquesa de Montblanc, condesa de Cervera y señora de Balaguer. Bien, y en el caso de la corona de Castilla, se le dota al heredero en 1388 del título de príncipe de Asturias. Por lo tanto, estamos en una etapa en la que las dinastías ya conformadas y asentadas de los distintos reinos del occidente medieval, con la idea de fortalecer sus proyectos y también de asegurar que esos herederos van a tener una continuidad con esas también rentas que les dotan, porque esos son espacios territoriales que dotan de rentas a estos herederos, pues van a suponer la garantía de la sucesión monárquica. Leonor va a hacer estos días una visita a Navarra, pero que va a recorrer distintas localidades, distintas ciudades que también tienen una gran vinculación histórica con el Reino de Navarra, ¿no, Julia? En efecto, en el primero de los días visita Pamplona y acude a la sede del Gobierno de Navarra, donde se le hace un recibimiento institucional. A renglón seguido ha ido a Viana, que es la cabeza, ¿no?, visible de ese principado, que tampoco fue un espacio homogéneo, pero que dio nombre a esa realidad para el heredero. Luego también va a visitar el monasterio de Leire, que está en la Serranía de Leire, en la parte más oriental del reino y muy cerquita, ¿no?, de ya del territorio aragonés. Era uno de los referentes religiosos y espirituales de la primera monarquía de Navarra, que surge en el siglo X, y donde en uno de los laterales del templo está depositada una arqueta donde se dice que están los huesos de los primeros restos de los primeros reyes de Pamplona, Navarra. También va a visitar Olite, que Olite es la sede regia preferida por Carlos III el Noble, este monarca que erigió el Principado de Viana, y un monumento, el más visitado quizá también a nivel turístico en Navarra, y que refleja todo el ceremonial y el proyecto político que había detrás de Carlos III, que no solamente estaba en cuanto a hacerse igual que el resto de las monarquías hispánicas y europeas por la presencia de un título para la sucesión de la corona, sino que también Olite es la referencia de todo el boato, todo el desarrollo y todos los proyectos de un buen gobernante. Y en último lugar va a visitar Tudela, que es como la otra cara de la moneda de la Navarra del Norte, pues la del sur, el Valle del Ebro. Tudela, una plaza incorporada al reino de Navarra en el siglo XII, ya un poco más tardíamente, en su conformación originaria, y que representa un lugar también en la plana del Ebro de desarrollo de cambios, pero si le damos también un toque histórico, podemos decir que fue en esa ciudad donde Carlos III el Noble erigió y firmó ese documento de creación del Principado. Entonces me parece que tiene un guiño, y yo creo que la vertebración de Navarra, la cuenca del Ebro, la Navarra Norte, la Navarra Media con Olite, da un sentido y una muy buena estrategia de planificación de esta visita a la Casa Real, porque ha tocado todos los espacios geográficos o ámbitos de ese reino originario que fue Navarra hasta su incorporación a la corona de Castilla entre 1512 y 1515. Julia, muchas gracias por hablar de todo esto con nosotros en Hoy en el Debate. Nada, a vosotros, muchísimas gracias. Gracias por escuchar Hoy en el Debate. El lunes volvemos con más.